Nosotros sabemos lo que es caminar sin Dios y también sabemos lo que es caminar con el Señor. Y definitivamente estamos todos de acuerdo en esta tarde, no hay como caminar de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese camino que Él nos invita a transitar es una puerta y es una puerta estrecha. La palabra de Dios enseña que ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición y Él nos invita a entrar por una puerta estrecha. Esa puerta estrecha, pues definitivamente tenemos que despojarnos de muchas conductas, de muchos pecados, llamémoslos por su nombre, de muchas actitudes que nosotros tenemos que sabemos que a nuestro Señor no le agradan, pero ese es el camino que conduce a la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él trató con sus discípulos de la misma manera como trata con cada uno de nosotros, derribando sus estructuras de pensamiento, tratando con ellos, caminando con ellos, enseñándoles en teoría, en prácticas. Ellos veían al Señor realizando señales y prodigios, sanando a los enfermos, liberando a personas que tenían demonios, que los tenían atados durante años. Y sin embargo, ellos estaban ahí tratando de entender lo que era el reino, esa nueva información, esos nuevos códigos de vida, esa nueva atmósfera en la cual el Señor nos invita a vivir, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y nosotros vivimos en un plano natural y Él nos invita a caminar en un plano sobrenatural, en donde hay otra forma de realizar las cosas, pero la verdad es que el reino de Dios, lo invisible gobierna sobre lo visible y no lo visible sobre lo invisible, lo ilógico sobre lo lógico y no lo lógico sobre lo ilógico, lo sobrenatural gobierna sobre lo natural y no lo natural sobre lo sobrenatural. Así que tenemos que aprender de lo que es lo ilógico, lo sobrenatural de Dios, para poder caminar, porque nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida, pero por momentos en donde llegan los días oscuros, en donde hay tempestad, en donde la adversidad o el desierto se hacen presentes, en donde nuestro amigo, los problemas, tocan la puerta sin pedir anuncios, sin pedir una cita, sino que simplemente se presentan, pues ahí algunos de nosotros a veces pues nos falta la fe. Vamos a ser totalmente sinceros. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente: en ese mismo día, llegando el atardecer, les dice: pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal y como estaba. Y había con él otras barquichuelas, dice acá, o otras barcas. Verso 37 dice: pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Otra versión dice que se hizo una gran bonanza. Aquí dice una calma absoluta. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tienen fe o aún no tienen fe? Y temieron con gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que no solo el viento sino también el mar le obedece? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Primero que todo, que nuestro Señor permitió que sus discípulos navegaran directo a una gran tempestad. Aquí están los discípulos del Señor, los que le dijeron: sí, nosotros te seguimos, nosotros te obedecemos, nosotros lo dejamos todo, nosotros estamos contigo. Pero el Señor permitió que ellos navegaran directo ¿a dónde? A una gran tempestad. Es un gran error predicar que si uno está con Cristo, nada malo le va a pasar. Es un gran error
predicarle a la gente ese evangelio en donde, mira, acepta a Cristo y todo lo que tú quieres se te va a dar, se te van a acabar los problemas, porque el Señor, como lo hemos dicho una y otra vez, lo que quiere es transformar y fortalecer nuestro carácter. El Señor permitió que sus discípulos, estos hombres especializados en el mar, porque habían varios pescadores, entraran al mar y que se levantara una gran tempestad para que toda su sabiduría, toda su experiencia, todo lo que ellos habían vivido en el mar, pues sencillamente no se pareciera a lo que estaban viviendo. Estaban viviendo una gran tempestad. No sé cuántos han estado en una tempestad en el mar en algún momento. ¿Alguien ha estado acá que de repente están en el mar y empieza a cambiar el clima y las olas se empiezan a mover y uno se empieza a marear? Yo les voy a decir sinceramente, yo no soy bueno para el mar. Me han invitado a pescar varias veces y son experiencias que a mí no me han gustado para nada. Sobre todo cuando detienen la barca y vamos a pescar en este lugar y la barca empieza a ser así y mi cabeza empieza a ser así. No la he pasado bien. Ellos eran pescadores expertos, pero el hombre es vulnerable a las circunstancias adversas que a veces se nos presentan en la vida. ¿Qué error comete una persona cuando cree que se las sabe todas más una? Que no necesita a Dios, que Dios le está llamando, que Dios se está presentando, que Dios lo está invitando, no para decirle que todo va a ser camino de rosas, sino para decirle que es mejor que tú tengas a Jesucristo en la barca que no tenerlo, que decidir siempre hacer las cosas según tu criterio, según tu sabiduría, según lo que tú opinas o tu experiencia empírica te ha enseñado. Es mejor caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él siempre tiene una forma mejor de hacer las cosas que como nosotros mismos las queramos hacer. ¿Cómo no iban a entrar en pánico todos esos hombres si definitivamente esa barca se estaba moviendo al punto en el que nadie ahí la podía controlar? Pero hay algo impresionante acá, porque mientras a veces nosotros entramos en pánico, es bueno saber frente a esta situación que yo tengo, qué pensará el Señor o cómo estará el Señor. Pero irónicamente, aunque ellos estaban a punto de morir del terror que tenían, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo. ¿No les parece eso algo demasiado? A mí me cuesta trabajo entenderlo. Porque quiero que pienses en esos momentos en donde te descontrolas, en donde definitivamente dicen, yo ya no sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé qué puerta tocar, no sé cómo resolver, y entras en pánico. A ver, entra un temor, y el Señor te ha llamado, te ha asistido, tú has sido salvo, lo aceptaste, le crees, caminas con Él. De momento Él camina contigo y tú con Él, y sabes, antes de que tú ores, Él ya te escucha y te responde, y tú dices, wow, Señor, estás tan cerca haciendo todo lo que yo necesito. Pero en ese momento en donde tú dices, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cómo voy a resolver? ¿Dónde voy a tocar? ¿A quién puedo llamar? Pero aquí dice que ellos estaban llenos de pánico, pero el Señor estaba sobre un cabezal totalmente dormido. Dice acá, y Él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él está durmiendo, pero nosotros estamos reclamando. ¿Cuántos a veces le han reclamado al Señor? A ver, levanto la mano, y yo cuando leía esta palabra, el Señor traía un episodio en nuestra vida. Un episodio, creo que es uno de los últimos, donde le reclamé así fuertemente, como que bueno, y entonces no te entiendo, no te comprendo, voy a tratar de entenderte. Y era cuando nosotros nos veníamos, ahora que están con la quema del Amazonas, pues esto ha sido una noticia tan relevante, y nosotros nos hemos acordado de los días donde con nuestro carro pasamos por el Amazonas, por una carretera de 500 kilómetros sin asfalto, en donde lo que veías era verde por todos lados. Los avisos decían, cuidado con las serpientes, cuidado con los monos, cuidado con los tigres, y nosotros pasando por ese lugar. Y en cierto momento, por una mala maniobra, la camioneta se apagó totalmente. Eran como las 4 de la tarde, yo estaba con mi esposa y mis hijos,
y todo lo que veías era monte, no había absolutamente más nada, verde por todos lados. Y yo le digo a mi esposa, bueno, a mí me dijeron que probablemente un día íbamos a tener que pasar la noche en el carro, así que creo que es hoy. La camioneta no prende y bueno, entonces mi esposa estaba cumpliendo años ese día y ella estaba orándole al Señor y decía, Señor, yo no quiero dormir en el carro, yo quiero dormir en un lugar, en un albergue, en un hotel, o sea, eso te pido de regalo de cumpleaños, yo no quiero dormir en la calle. Y de repente llegaron unos motorizados, todos con chaquetas de cuero, con unas calaveras en la espalda, ¿sabes? Llegaron como, no sé, primero llegaron 2, después llegaron como 10 más, y bueno, pues nada, aquí morimos, dije yo. De repente se baja uno, vamos a ver qué tiene el carro, abrimos el capó, revisamos, nada, no encendía por ningún lado. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros estamos en moto, pero hay uno de nosotros que viene en un carro con nuestras esposas, así que vamos a esperar que él llegue a ver qué podemos hacer. Efectivamente, llegó este hombre, vimos, revisamos la camioneta, nada, no se pudo hacer absolutamente nada, hasta que tomamos la decisión de que el hotel que estaba más cerca quedaba como a 15 kilómetros y amarramos o remolcamos un carro con el otro y llegamos 15 kilómetros como a las 8, 9 de la noche, nuestro carro totalmente apagado, pero llegamos al albergue, así que el Señor le cumplió el deseo a mi esposa y no dormimos en la calle. Cuando estamos en ese lugar, bueno, pasamos la noche, descansamos, pedimos creo que un pequeño ponqué y le pusimos una vela y esa era la torta de cumpleaños. Comimos, al otro día ellos vienen, vamos a tomarnos una foto, entonces sacaron una bandera con una calavera gigante y se la pusieron al carro, así como que esto fue lo que nosotros rescatamos. Y yo decía, claro, mira los pastores tomándose una foto con una calavera. Y ellos tomaron la foto, pusieron una calcomanía, gracias Isaías, y se despidieron, se fueron, ellos siguieron su ruta. ¿Quiénes se quedaron ahí? Nosotros. ¿Y con qué? Con el carro dañado. Y verde era lo que había por todos lados y listo. Yo digo, bueno, pues nada, este es un día en el que yo me voy a meter a arreglar el carro, voy a ver cómo lo hago. Y empiezo a revisar una cosa, a revisar otra. Por allá me dicen, no puede ser el filtro de la gasolina que se tapó. Entonces yo saco el filtro de la gasolina, lo perforo, lo vuelvo a montar y nada. Por allá me dicen, por allá hay un carro abandonado, revíselo, sáquele el filtro. Lo saqué, obviamente el filtro era así de grande y el de nosotros era así de grande, entonces no servía. Y ese día, pues llegó un momento que eran como las 4 de la tarde ya, y yo estaba totalmente frustrado. Imagínense. Varias veces yo le dije a mi esposa, voy a dejar este carro aquí abandonado y nos vamos nosotros de alguna otra forma. Pero ese día ya yo estaba totalmente frustrado y yo le digo, no entiendo al Señor, le digo. Entonces me dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Él nos saque desde la isla de Margarita para dejarnos abandonados en medio de la selva amazónica? No lo comprendo, estoy totalmente desesperado, no entiendo por qué hace esto. Y me fui bravo hacia el carro a tratar de abrir ahí, a mover. Y de repente veo un fusible que tenía un rayito y decía 40 amperios. Y por aquí había otro fusible que decía 40 amperios. Así que yo saco este del rayito de aquí y saco el otro de acá y meto este aquí y meto el otro allá. Y de repente hago así, ¡bum! Y prendió la camioneta, perfecto. Y mi esposa se puso a llorar de la felicidad. Pero fue una cosa así, o sea, le reclamé y lo encendió. Así que reclamen, no, despiértenlo. Fue una cosa impresionante porque yo me fui totalmente frustrado. El Señor me traía este recuerdo de mi vida, la última vez que yo sí le formé un problema ahí delante de mi esposa al Señor. No te entiendo, ¿por qué tú haces esto? Y esto fue lo que los discípulos hicieron con el Señor adentro de la barca, en donde, bello, se nos va a hundir la barca y tú estás ahí durmiendo, no te importa que nos moramos, despiértate. El Señor se despierta, levanta su voz, calma la tormenta, se hace una gran bonanza y se voltea hacia ellos y les dice, ¿y ustedes qué les pasa? ¿No tienen fe o qué? A ver, ¿te confronta esto o no te confronta? A mí me confronta. Muchísimo. Porque a veces lo que parece que está encima de tu cabeza está debajo de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor condujo a estos discípulos hacia la tormenta, hacia días grises, para que ellos mismos se dieran cuenta de cómo estaba su propia fe.
para que ellos descubrieran cuál era su real condición. Es muy fácil repetir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, queridos hermanos, ustedes saben que Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces las personas evaden la predicación de la palabra o evaden el contacto con la palabra o evaden el privilegio que tenemos de poder abrir la palabra y que Dios nos hable directamente al corazón, sabiendo que de eso depende que tú estés firme o que entres en pánico, y un pánico que te paraliza porque crees que esa circunstancia te va a doblegar completamente. Pero es ese ejercicio de estar constantemente fortaleciendo nuestra fe lo que realmente sale por nosotros en un momento de tormenta, de adversidad o de desierto. Dependiendo del contenido de palabra que haya dentro de tu mente y tu corazón, de esa manera tú vas a responder frente a las adversidades de la vida. Había una palabra que había un disco de adoración que yo siempre escucho. Y en ese viaje pues lo escuché unas 780 veces, porque era un viaje para mí pues bastante arriesgado, pero el Señor ya me había dado palabra. Una palabra, por ejemplo, que está en Isaías 43:2, en donde dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es impresionante. Era una palabra que yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, y mis niños decían, por ejemplo, ¿qué vamos a poner? Bueno, voy a poner este disco otra vez. Sí, yo necesito estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando esta palabra, porque para mí era pasar por una prueba bastante fuerte. Y si yo me dejaba sostener por esta palabra, pues yo decía, perfecto, yo sé que va a ser difícil, 28 o 27 días de viaje, pero si el Señor a mí me ha dicho que si aunque yo pase por las aguas, Él iba a estar conmigo, y si por los ríos no me iban a anegar, y cuando pases por el fuego, ese fuego no me iba a quemar, ni la llama ardería en nosotros, pues yo necesito creer en lo que Él dice y pasar de un lado al otro lado. ¿Se entiende esto? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros de un punto A un punto B. Él nos ha dicho, yo comencé una buena obra en ti y la voy a terminar. Pero Él nunca dijo que el Evangelio sería un barco de placer. El Evangelio es un buque de guerra. Y a veces la gente confunde el Evangelio con un barco de placer, cuando el Evangelio es un buque de guerra que tiene uno y mil escenarios en donde nosotros tenemos que aprender a responder en fe. Y cuando tú caminas por fe, pues tú puedes hacer cosas sobrenaturales como las que nuestro Señor hizo, y que nos ha dicho a nosotros que cosas mayores a las que Él hizo nosotros seríamos capaces de hacer. ¿Cuántos lo creen y pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos se han paralizado últimamente por algunas situaciones que vengan a nuestra vida? A ver, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. En este momento yo no sé qué hacer. Perfecto. Marca este día, marca este momento determinante, en donde así como los discípulos o como tu pastor en el medio del Amazonas se llenó de pánico y le dijo, Señor, a ver, ¿será que un día me puedes responder? Porque ya estoy cansado de llamarte, no sé cómo resolver esta situación que yo tengo. ¿Será que me puedes ayudar? Yo te digo, marca este día. Porque así como las otras veces que el Señor te ha asistido, te va a volver a asistir. Pero te va a volver a asistir para que tú fortalezcas tu fe. El salmista decía, cuando estuve en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Amén. Qué hermoso eso. Porque el Señor permite la tempestad, o permite la angustia, o permite la adversidad, porque quiere sacar lo precioso de lo vil de cada uno de nosotros. Porque quiere enseñarte, ensancharte, ayudar, formarte, fortalecerte. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor tiene poder sobrenatural y Él gobierna
absolutamente sobre todo. Él puede cambiar eso que te aflige en este momento así. Era una gran tempestad y el Señor dijo, calla, y el mar enmudeció y se hizo grande bonanza. ¿Saben cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que nos falta fe. Ese es el diagnóstico. Que aunque tenemos una medida de fe y nuestra fe se ha ido fortaleciendo, pues tiene que seguirse fortaleciendo. ¿Y qué estrategia, qué luz arroja la palabra cuando nos dice a ti y a mí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Porque cuando tú te anclas en una palabra, el cielo y la tierra pueden pasar, pero tú estás cimentado en la roca y esa roca es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es contenedora de un poder sobrenatural que tiene la capacidad de producir cambios. Tú puedes recibir un diagnóstico y puedes comenzar a hablarle a ese diagnóstico diciéndole que el Señor en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras enfermedades. Y tú te puedes anclar en esa palabra y decirle a la enfermedad que se vaya, decirle a la escasez que se vaya, decirle a las puertas que se abran. Tú puedes hacer señales y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando tú tienes contenido de la palabra y la proclamas con fuerza y poder. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Corazones con determinación, que salgamos a conquistar en su nombre, porque cada uno de nosotros somos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, y temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que no solo el viento sino también el mar le obedece? Prácticamente estaban diciendo, ¿qué clase de personaje es el que tenemos al lado? ¿Qué estirpe tiene? ¿De qué está hecho? ¿Por qué el mar le obedece? Pero cada uno de nosotros, o por nuestras venas, corre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma como genéticamente nosotros nos parecemos a nuestro padre o a nuestra madre, al nacer de nuevo, cada día vamos creciendo y nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos ha dado autoridad sobre lo natural para que nosotros lo proclamemos con fuerza y poder y que lo sobrenatural gobierne sobre lo natural cuando tú crees y caminas en fe. No podemos conformarnos a caminar de una manera lógica. Entonces pregunto, ¿qué estamos haciendo? Cuando venimos a conocer las formas del reino y salimos a simplemente resolver todo lo que tenemos en formas que no pertenecen a nuestro reino, ¿a qué estamos jugando? Pero nosotros hemos sido llamados a vivir de una manera sobrenatural. Puede venir la tormenta, pero cuando tú tienes a Jesucristo en la barca, tú vas a un destino seguro. ¿Con qué se debieron quedar aquellos discípulos? No sé si ustedes pusieron atención en el primer versículo que nosotros leímos, que es el 35, en donde dice, ese mismo día, llegando el atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Eso fue lo que dijo Jesús. Si ellos simplemente hubieran creído que Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pues si el Señor dijo que íbamos a pasar al otro lado, pues vamos a pasar al otro lado. ¿Sí se entiende? Que una palabra del Señor Jesucristo es una garantía absoluta de que Él comenzó en nosotros una buena obra y que Él la va a terminar. Él no te va a dejar morir en la orilla o en el centro del Amazonas abandonado con tu familia. No lo va a hacer porque su propia naturaleza no se lo permite. Cuando el Señor te dice algo a ti, y si en esta hermosa tarde te dice, pasemos al otro lado, listo. El Señor dijo que íbamos a pasar para el otro lado, que nadie se atemorice porque vamos a pasar para el otro lado. Esa es la garantía que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores a cada uno de nosotros en esta tarde nos está dando. Porque la palabra de Dios es fuerza y es poder.
y Él cumple lo que Él promete. Él es el primer interesado en cumplir lo que Él mismo ha establecido. ¿Se entiende esto? Cuando el Señor dice algo, lo dice y ya. ¿Cuántos creen en esta palabra que Él nos ha dicho, pasemos al otro lado? Bueno, entonces tranquilo, para el otro lado vamos cada uno de nosotros. Aunque venga la tormenta, aunque venga el desierto, aunque venga la adversidad, nosotros agradecemos al Señor perpetuamente, bien sea con o sin, que Él está con cada uno de nosotros y nos ha dicho, vamos al otro lado. ¿Se entiende esto? Creo que no tengo más nada que decir en esta tarde. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.